Hola, hoy vamos a comenzar con este último teórico de esta primera parte, que es la embriología del sistema cardiovascular. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del corazón. Todos conocemos el corazón de diferentes maneras. Un corazón que tiene forma redondeada, como en un electro, este corazón funcional. También conocemos el corazón, aquel corazón que dibujamos, ese corazón de enamorado, el corazón de la amistad, y también el corazón que tenemos que estudiar, el corazón anatómico, el de la forma real, el que late, el que tenemos que estudiar en forma anatómica, en forma histológica y también en la embriología. Haciendo un repaso rápidamente del corazón en su estructura anatómica, recuerden que es un órgano hueco que está conformado por 4 cámaras, 2 aurículas, derecha e izquierda, y 2 ventrículos, derecho e izquierdo, en el cual tiene la función de bombear sangre oxigenada hacia las células del cuerpo y tomar los desechos y llevarlos hasta los pulmones para luego hacer el intercambio gaseoso con el aire que inspiramos. Recuerden que el corazón, ya lo vieron en histología, en la introducción de histología, hace un circuito mayor o sistémico y uno menor o pulmonar, que se denomina arteria a todos los vasos sanguíneos que salen del corazón y se denomina vena a todos los vasos sanguíneos que entran al corazón, sin importar la calidad de la sangre que lleven. Que la circulación está en un solo sentido y que está regulada esa circulación mediante válvulas y impide la intercomunicación entre sangre oxigenada y sangre no oxigenada, los diferentes tabiques que dividen las cámaras. Bueno, el fin de esta clase es conocer cómo se logró formar esta estructura anatómica a través del desarrollo embrionario. Recuerden que nosotros estuvimos viendo durante estas semanas que fueron pasando, de estas semanas de desarrollo embrionario, diferentes semanas y estructuras. Vimos la segunda semana dentro del periodo preembrionario, donde se producía la cavitación, donde se producía la implantación y apareció un disco bilaminar. También vimos en la tercera semana, justamente entre los días 14 y 21, y a veces solapada entre la segunda y la tercera, el periodo de gastrulación, ¿no? Donde se formaban las 3 hojas embrionarias, el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Y este embrión se convertía en un disco trilaminar. Lo próximo que vamos a ver justamente es a partir de la tercera semana y gracias a los plegamientos que forma o que sufre este embrión trilaminar, plegamientos cefálico-caudal y laterales, comienza el periodo embrionario, el periodo somítico, con la formación de las somitas, que recuerden, la formación de las somitas eran unos de los derivados del mesodermo lateral. Empieza la morfogénesis, la organogénesis. El primer órgano que empezamos o que vimos fue el sistema nervioso central y periférico. Ahora vamos a hablar del sistema cardiovascular. En este periodo, a partir de la cuarta semana en adelante, a este disco trilaminar y luego del plegamiento lo llamaremos embrión.
¿Cómo se desarrolla el corazón? Bueno, se desarrolla, como habíamos dicho, a fines de la tercera semana, donde todavía es un embrión plano, formado por el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. En el extremo más cefálico del mesodermo, ahora vamos a verlo, aquí se los voy a mostrar con el puntero, en el extremo más cefálico, ¿no?, del mesodermo de la placa lateral, se forma el septum transverso, que comienza a establecer cúmulos celulares, ¿sí?, que darán lugar a la placa cardiogénica. Estas células aparecen tempranamente en el epiblasto pregastrular, antes que se produzca la gastrulación, y el orden cronológico de su migración hará que las estructuras cefálicas del mismo se formen por células que arribaron en primer término y las estructuras caudales por aquellas que arriban más tardíamente a la placa cardiogénica. A medida que van migrando, estas células van ocupando diferentes espacios, algunas primeras se ubican más cefálicamente y otras más tardías se ubican un poco más caudales. Entonces, ese mesodermo lateral, que se encuentra a ambos lados del embrión, se unen en la parte cefálica por delante de la placa precordal para formar la placa cardiogénica. Un poco este esquema les muestra en pasos cómo va pasando esto que estamos hablando y un poco se lo fui comentando en la diapositiva anterior. Las células progenitoras se disponen en el epiblasto al lado de la línea primitiva y migran al mesodermo visceral, anterior a la membrana bucofaringia y los pliegues neurales. El endodermo induce a las presomitas a formar mioblastos y los islotes sanguíneos se forman en el mesodermo. Se fusionan y dan lugar a un tubo en forma de herradura, ¿sí?, formado por el endotelio más los mioblastos, que se llama campo cardiogénico y va a ser la cavidad cardiogénica.
nuevamente en un corte en el que nosotros, y los voy a ubicar. Voy a buscar el puntero y los ubico. Ectodermo superficial, que luego va a cubrir esta parte. Neuroectodermo, que va a formar el tubo neural, luego tapizado justamente por primero las crestas neurales y luego el ectodermo superficial. Empiezan a formarse a través de este es el mesodermo lateral. Recuerden que el mesodermo lateral va a dar las somitas y dos hojas, la explanopleura y la somatopleura. Luego tenemos el endodermo. Este es un corte bastante cefálico. ¿Por qué? Porque estoy viendo justamente los tubos endocárdicos. Acá tenemos la notocorda. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se pliegue nuestro embrión, esta porción va a quedar bien ventral. Bien, formación del tubo endocárdico. Los cúmulos celulares que se ubicaban en la placa cardiogénica, que habíamos visto, inician un proceso de epitelización y canalización. O sea, estas células, este acúmulo de células, empieza a convertirse en células epiteliales y a canalizarse, logrando así un aspecto de tipo vascular, porque el corazón en realidad es un gran vaso sanguíneo que luego es modificado, ya van a ver cómo, para lograr tener la forma que nosotros conocemos. La asimetría en la inducción de estos cúmulos de células diferencian a la placa cardiogénica en dos tipos celulares: la endocardiogénica, más cercana al endodermo, y la miocardiogénica, pegada al celoma pericárdico. La parte central del área cardiogénica se sitúa por delante de la placa neural, eso ya lo habíamos visto. Lo voy a mostrar en esta figura, aunque sea un poco pequeña, ya lo vamos a ver más adelante. Estoy hablando de esta porción. Este es un corte sagital, cavidad amniótica, saco vitelino, embrión trilaminar. Lo que se ve acá en azul sería justamente la placa neural. Por arriba el ectodermo superficial y por abajo el endodermo. Entonces, aquí las flechitas muestran el movimiento de plegamiento que vamos a mostrar ahora. Entonces, por delante de esta placa neural se ubica el área cardiogénica. ¿Qué pasa? Se cierra el tubo neural, ¿recuerdan? Acá lo vemos en otra forma, miren. Esto es lo mismo, nada más que visto como si fuera un corte por aquí. Entonces, se produce el plegamiento, se cierra el tubo neural, formándose las crestas neurales y aquí el tubo neural se cierra. Al cerrarse el tubo neural se forman las vesículas cerebrales, que ya lo estudiamos en la clase anterior. Como el sistema nervioso central crece muy rápido, por arriba recuerden del área cardiogénica, que antes estaba cefálico, ahora, como crece tanto esta porción donde están las vesículas, esta y esta, termina plegándose y el corazón, el área cardiogénica, queda ventralmente. Entonces, el esbozo cardíaco hace saliencia en el celoma intraembrionario, quien constituye a este nivel la cavidad pericárdica permitida que está aquí. A los 21 días, los tubos se hallan casi funcionados. Su revestimiento interno es endotelio, el endotelio de los vasos sanguíneos. Luego hay una gelatina cardíaca que lo protege. Y luego, por último, el esbozo epiomiocárdico, que luego vamos a ver más adelante, aquí se encuentra. Retomando lo que habíamos visto en la filmina anterior, tenemos que tener en cuenta que una vez que las células de la placa cardiogénica se establecen tubularmente, forman un túbulo, la población miocárdica, que es una de las poblaciones, se activa y aparece el primer latido. Alrededor del día 21 a 22 ya ese corazón tubular empieza a latir. Este corazón bitubular, porque en realidad son dos tubos, comienza a latir antes de plegarse.
Y al mismo tiempo que esto pasa, se están formando las aortas dorsales, donde se produce justamente esta formación en la hoja visceral del mesodermo lateral, inducido por el endodermo visceral. Estos túbulos endocárdicos, que están, recuerdan, como lo vimos en la filmina anterior, estaban ubicados en los extremos cefálicos y lateral del mesodermo de la placa lateral, se van a ver afectados obviamente por los plegamientos generales del embrión, ¿no? Y un plegamiento que es propio. Entonces, el plegamiento a nivel transversal producirá la fusión de los túbulos cardíacos en la línea media. Recuerden que los túbulos estaban separados. Después vamos a ver una diapositiva en una próxima, lo van a ver mejor. Estos dos túbulos estaban separados, que al plegarse, al producirse el plegamiento transversal, se unen en la línea media. Y después está el plegamiento longitudinal, en el cual toda esta estructura que estaba cefálico con respecto al sistema nervioso pasa a descender al lugar donde luego el corazón va a encontrarse más adelante. Este corazón tubular queda dividido en sectores, ¿no? Este corazón tubular primitivo tiene como 4 vesículas que van a dar y van a ser precursoras de distintas porciones del corazón. El bulbo cardíaco, que es el primero, de él va a derivar la porción cefálica de los ventrículos, el tabique aortopulmonar y la porción proximal de los grandes vasos, como ven acá. El ventrículo primitivo dará lugar a la porción muscular más caudal de ambos ventrículos, derecho o izquierdo. La aurícula primitiva formará la orejuela, ¿no? Que ya cuando vean anatomía van a ver que las aurículas tienen orejuelas, ya que luego las aurículas definitivas se van a formar por el aporte de la vena cava y las venas pulmonares. Y luego tenemos al seno venoso, que formará un conjunto de vasos y dará el origen al seno coronario y a la vena cava inferior. Así que, como ven, cada una de estas porciones va a dar estructuras diferentes. ¿Por qué les pongo acá que esta porción está dentro de la cavidad pericárdica y está colgando del mesocardio dorsal? Porque cuando se pliega el embrión, no entra toda esta estructura en esa cavidad cardíaca. Todavía es pequeña, por lo tanto, una porción queda por fuera de la cavidad pericárdica y luego, cuando el embrión crece, se acomoda y vuelve a su espacio original. Ya lo van a ver también en el video que les dejé el link cuando comenzó esta charla. Nuevamente, y repitiendo lo que vimos anterior, pero con una imagen totalmente distinta, ustedes verán cuáles les sirve para entender. Más o menos y aproximadamente a los 19 días se produce en el mesodermo lateral la migración de las células que luego van a formar el campo cardiogénico por delante de la placa neural. Estos acúmulos celulares, recuerden, empiezan luego a juntarse, a canalizarse, a tener su propio epitelio, que luego va a ser el endotelio. Estas estructuras, que son tubulares, van a ser dos, una derecha y izquierda, pero yo les comenté que al plegarse el embrión va a haber un plegamiento longitudinal y transversal, o cefalocaudal y lateral. Cuando se produce el plegamiento lateral, donde los mesodermos se unen por debajo, ¿no?, ventralmente hacia la línea media, estos dos túbulos terminan uniéndose. Fíjense, primero se forman los tubos endocárdicos que habíamos hablado, que es el acúmulo de células que se juntan, se canalizan y se epitelizan. Luego empiezan a fusionarse, formando el tubo cardíaco primitivo. Y como ven, este tubo cardíaco primitivo empieza a dividirse en estas
estas vesículas que habíamos hablado en la filmina anterior. Esto se debe al plegamiento lateral o plegamiento derecho-izquierdo o el plegamiento transversal. Cuando se produce el plegamiento longitudinal o cefalocaudal, es esta imagen que nosotros vamos a ver. Fíjense, estas son las vesículas nerviosas. Este es un corte del embrión a esta altura. Lo corto y como si lo mirara desde aquí. Entonces vemos justamente las vesículas nerviosas y el tubo cardíaco primitivo que ya está en una posición ventral con respecto al embrión. Antes del plegamiento, esta estructura se encontraba acá arriba y luego se pliega y baja y se coloca en posición ventral. Así como dijimos que el embrión sufría 2 plegamientos, el corazón también sufre un plegamiento propio, provocado por 3 factores. El contenido crece más que el continente, que es un poco lo que habíamos hablado, ¿no? Este contenido de las asas cardíacas, del corazón tubular primitivo, crece más rápido que el espacio en donde se encuentra. Entonces el esbozo cardíaco comenzará a crecer más que el pericardio que lo contiene. Fíjense que un poco está aquí, se lo voy a mostrar, el corazón tubular primitivo es este y el continente o el espacio que lo contiene es justamente este puntillado o estas líneas de puntos que va rodeando. Entonces debe haber una remodelación hemodinámica como para que no solamente sea funcional, sino para que entre dentro de ese espacio que le está designado. El flujo sanguíneo se altera entre laminar y turbulento, afectando la morfología de todo el aparato cardiovascular. Y después hay una determinación genética, la inducción producida por el gen LEFRI durante la gastrulación indica en qué sentido debe girar el asa. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos un espacio muy pequeño, debe acomodarse este tubo de tal manera de que entre, que sea funcional y a su vez respetar esa inducción que el gen produce sobre él para hacerlo girar. Como peculiaridad, tenemos que saber que la sangre comienza a producirse durante la 3ª semana, que comienza a contraerse este corazón primitivo para bombear sangre a la 4ª semana, que la frecuencia cardíaca es de 90 a 120 latidos por minuto, una frecuencia cardíaca alta, que este corazón primitivo comienza a torcerse, a plegarse en sí mismo. Como dije hasta recién, el tubo cardíaco crece más rápido que la cavidad que lo contiene, que se incurva en una forma de S, que es el asa cardíaca, que el bulbo y el ventrículo crecen más rápido, incurvándose en forma ventral, caudal y hacia la derecha, mientras que la aurícula y el seno venoso se ubican dorsal, cefálico y a la izquierda. Estas son las posiciones anatómicas. Este es un punteo de lo que hablamos hasta recién. Fíjense cómo se va plegando. Por suerte tenemos este dibujo, está hecho con colores para ver las ubicaciones de cómo terminan ubicándose cada estructura que parecían, por ejemplo, la aurícula muy caudal, termina siendo más cefálica que el ventrículo. Y así el ordenamiento y el pliegue para ubicarse dentro de la cavidad pericárdica y también para que este corazón sea funcional y pueda cumplir su función en el futuro. A los 28 días, el bulbo cardíaco o arterial se haya formado por 3 porciones: un tronco arterioso, un cono arterioso y un ventrículo derecho primitivo. El corazón tubular que teníamos anteriormente comenzó un plegamiento propio, provocado por 3 factores. Como habíamos dicho, que era justamente que el crecimiento que tenía que ver con el espacio que podía ocupar,
una remodelación hemodinámica y una determinación genética. Entonces, este corazón que nosotros ahora tenemos en esta imagen, fíjense, el tronco arterioso, que origina el nacimiento de la arteria aorta y pulmonar, el cono arterial, que formará el infundíbulo de la aorta, de las arterias aorta y pulmonar, y el ventrículo derecho primitivo, o porción trabeculada del bulbo cardíaco. Como verán, y un gran ventrículo izquierdo primitivo. Como verán, este plegamiento posiciona a esta aurícula, como dijimos anteriormente, que era bastante caudal, en una posición cefálica con respecto a las otras estructuras. Una vez establecido el esbozo cardíaco, es necesario compartimentalizar el corazón, porque como vimos en la primera diapositiva, el corazón está tabicado y dividido en 4 compartimentos. Este suceso ocurre alrededor entre la 5ª y la 6ª semana del desarrollo embrionario. El defecto en estos tabicamientos serán la causa de diferentes patologías neonatales e incluso de algunas que luego van a expresarse clínicamente tardíamente. Y un poco algunos de los casos clínicos que les hemos dado tiene que ver con esto. Con respecto a los tabicamientos, se pueden producir a partir de 2 masas tisulares, o sea, 2 masas de tejidos, o a partir de una sola. Aquí les mostraré, a partir de 2 masas o de una sola. Esas masas tisulares o almohadillas endocárdicas, su formación depende ¿de qué? De la síntesis y deposición de matriz extracelular y de la proliferación celular. ¿Dónde se van a desarrollar esas masas tisulares? Justamente en las regiones aurículo-ventriculares, que es donde va a estar uno de los tabicamientos, y en el cono truncal, que también ese cono va a necesitar dividirse para dar origen a 2 estructuras vasculares importantes. Aquí, como ven, las masas tisulares o estas almohadillas, como dijimos, van a participar ¿en qué? En los tabiques auriculares, o sea, los tabiques que dividen las aurículas, aquí, en los tabiques ventriculares, en los conductos y válvulas aurículo-ventriculares y en los canales aórticos y pulmonares, aquellos que tienen relación con los vasos aórticos y pulmonar respectivamente. Comencemos con el tabicamiento aurículo-ventricular. Aparece la gelatina endocárdica, ubicado entre la población miocárdica y endocárdica, y la misma actúa como precursor de la proliferación y sustrato migratorio de células cardíacas. Estas células cardíacas se van a acumular en almohadillas o cojinetes, depende del autor, algunos usan una terminología y otros otra, y en este tabicamiento actuarán las almohadillas septales, dorsocaudal y ventrocefálica. También las almohadillas murales, siendo estas izquierda, derechas o laterales. ¿Sí? Como ven ustedes, tienen el conducto auriculoventricular común, ¿no?
con 2 rebordes mesenquimatosos que crecen desde las paredes del corazón en sentidos opuestos, formando lo que llamábamos las almohadillas endocárdicas, que pueden ser superior, inferior o laterales. Algunos autores lo llaman de otra manera, algunos lo llaman como almohadillas septales, dorsocaudales o ventrocefálicas, ¿sí? Estas empiezan a crecer formando justamente al unirse 2 conductos, un conducto aurículo-ventricular derecho y un conducto aurículo-ventricular izquierdo. En el contorno de los orificios que formaban este tejido mesenquimatoso se forman las válvulas, que con el torrente sanguíneo son perforadas. Primero son superficies enteras y luego, cuando aumenta la presión, son perforadas. En un inicio, las válvulas están conectadas a la pared ventricular por cordones musculares y luego por tejido conectivo denso. Están conectadas a la pared por cuerdas tendinosas y músculos papilares. Cuando estudien el sistema cardiovascular en anatomía, van a poder ver macroscópicamente justamente estas cuerdas y estos músculos. Las 2 válvulas que se forman en este tabiquamiento aurículo-ventricular son la válvula tricúspide y bicúspide. Cuando este desarrollo no se produce correctamente, trae aparejado diferentes patologías. Por ejemplo, la atresia tricúspide, la atresia mitral, la más frecuente es el canal aurículo-ventricular persistente, o sea, no se divide la aurícula del ventrículo, con lo cual hace que la sangre se mezcle, y esto va a tener una consecuencia clínica que luego vamos a ver o que ustedes van a estudiar o buscar en sus trabajos de investigación. El segundo tabicamiento del que vamos a hablar es el tabicamiento de las aurículas, que se produce alrededor de la 4ª semana. Este tabicamiento debe asegurar el pasaje de sangre de izquierda a derecha de esta aurícula que en sus comienzos fue única. Recuerden que las cámaras o las cavidades del corazón primitivo, cuando era tubular, era único, eran 4 cámaras que no estaban divididas. Empiezan a tabicarse, ya vimos el tabicamiento anterior y ahora vamos a ver el tabicamiento de las aurículas. Entonces este tabicamiento todo el tiempo, hasta el nacimiento, debe permitir que esta comunicación exista, que se comunique la aurícula la aurícula izquierda con la aurícula derecha. Este fenómeno por el cual se mantiene esta comunicación y que permite comunicar al circuito sistémico con el circuito pulmonar se llama shunt en inglés y que se escribe S-H-U-N-T, shunt en castellano. Todos los componentes de este tabicamiento es del mesodermo cardiogénico y el resultado va a ser la formación de una válvula transitoria durante la vida intrauterina que permite el flujo de sangre desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. ¿Cómo se va a producir este tabicamiento, pero que a su vez permita la comunicación? Bueno, se produce de a pasos. Lo primero que aparece es un crecimiento, una cresta falciforme desde el techo de la aurícula común hacia la almohadilla endocárdica. A este crecimiento se denomina septus primum. Este septum primum va a ir creciendo y dejando un orificio denominado ostium primum. Que este va a ser el primer orificio que se da en el borde inferior del septum primum y la almohadilla endocárdica. Aquí lo muestra la flecha. Este es el primer orificio o el primer ostium que aparece, estoy buscando un marcador, que aparece justamente en esta
diapositiva. Y no encuentro el color que me gustaría, con el cual me gustaría marcar. A ver si aquí lo logro. Bien. Ese sería el ostium primum. ¿Qué pasa? A medida que esto se va formando, luego ese septum primum y ese ostium primum va desapareciendo. Fíjense en la filmina B que ese se completa, ¿no? Ese orificio, o sea, porque todo el tiempo, nosotros lo que tenemos que tener en claro es que todo el tiempo tiene que haber una comunicación. Si bien debemos armar esa estructura, ese tabicamiento para que en un futuro se complete totalmente, mientras se va desarrollando, siempre tiene que haber una comunicación. La primera es el ostium primum. Cuando crece ese tabicamiento, ese septum primum llega hasta la almohadilla endocárdica, por apoptosis debe abrirse otro orificio para que persista la comunicación, que en este caso es el ostium secundum. Va a ser el segundo orificio. Entonces, por lo tanto, sigue habiendo una comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Por lo tanto, y concluyendo, este shunt que necesitábamos tener persiste ahora a través del ostium secundum. Finalmente, el septum primum contacta con la almohadilla endocárdica, ya se funciona, queda totalmente cerrado y lo que va a quedar es el septum, el ostium, como dijimos anteriormente, secundum. ¿Qué va pasando? Bueno, hacia la derecha del septum primum, que fue el primero que apareció, surge un nuevo tabique paralelo a él, en forma de hoz, que crece de dorsal a ventral, y este tabique también es incompleto, recibe el nombre de septum secundum, que es este que estoy marcando aquí en colorado. El septum secundum se encuentra atravesado por lo que se denomina foramen oval. Si nosotros hacemos otro tipo de corte, verán que está el septum primum. Nosotros ahora estamos haciendo una vista desde, nosotros hicimos un corte frontal, ahora estamos haciendo un corte sagital y estamos mirando como si miráramos desde este costado. A ver si puedo dibujar una flecha. Si nosotros miráramos así, encontraríamos y veríamos justamente esta porción. ¿Y qué veo desde un costado? El septum primum, que es este, completamente entero. El ostium primum, que en ese momento era el único que había quedado formado, ¿sí? Las almohadillas endocárdicas. Cuando se completa el septum primum, aquí, se produce una apoptosis en la parte superior y aparece el ostium secundum, que es este que vemos aquí. Marcaré con color nuevamente para, entonces, vuelvo el septum primum, que es el que se estaba formando, se va formando dejando un orificio abierto que era el ostium primum. Luego, cuando el septum primum se completa totalmente, aparece justamente septum secundum a la par, y el ostium secundum, que era el orificio que quedaba persistente por una apoptosis del septum primum, aparece paralelamente el septum secundum. Este septum secundum, un pliegue que jamás
establece una separación completa con la cavidad auricular. Va a ser como si fuera una compuerta paralelo a este orificio, ¿sí? Que luego vamos a ver cuál es su función en el nacimiento. Aquí, en otra diapositiva, de lo mismo, pero visto desde otra manera. Recuerden, siempre me gusta mostrarles diferentes dibujos, diferentes formas. Ven lo mismo en el tabicamiento de las aurículas, el septum primum, que va creciendo mientras va dejando al ostium primum para que esta comunicación persista. Recuerden, siempre debe persistir una comunicación, entonces justamente permite que esta comunicación se dé. Luego el septum primum sigue creciendo hasta la almohadilla endocárdica, pero como tiene que persistir la comunicación, por apoptosis mueren las células del septum primum en la parte cefálica y se forman el ostium secundum. A la par de la formación del ostium secundum aparece una estructura que es el septum secundum, ¿sí? El cual va a permitir, que es como una compuerta paralela al septum primum, que va a ser como compuerta sin dejar de que esta comunicación siga pasando, y ahora vamos a ver cuál es la función luego del nacimiento. Entonces, entre el crecimiento del septum secundum va a aparecer un orificio que se llama foramen oval. Este orificio foramen oval es el que sigue permitiendo, a medida que se va desarrollando, que se produzca esta comunicación. Espero que lo hayan entendido. A modo de resumen, les dejo algunas patologías asociadas a los defectos del cierre de estas tabicaciones. Defecto del ostium secundum, el ostium primum persistente, aurícula común o corazón trilocular, cierre prematuro del agujero oval. Bueno, aquí les muestro cuáles son las patologías que producen y cuál es el origen de que esto se produzca. La rubiola, el síndrome de Down, algunos antibióticos, es para tener en cuenta en el futuro y tal vez, ¿por qué no?, para en algunos casos clínicos poder mencionarlo. La formación del tabique del ventrículo o el tabique interventricular se produce al final de la cuarta semana y tendrá una porción muscular y una porción membranosa. La porción muscular es la que realmente va a formar justamente los ventrículos, las masas ventriculares, y el corazón primitivo comienza como a colapsarse y dejando 12 cavidades separadas por un tabique denominado septum inferium. Luego va a ser afectado por la hipertrofia, ¿no?, de los ventrículos. La porción membranosa, que va a ser más cefálica, se continúa con el tabicamiento, que luego va a ser troncoconal, en el cual se desarrolla a partir de las células de las crestas neurales. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro del tabicamiento interventricular, entre los dos ventrículos, debemos considerar a la aceptación de los derivados del bulbo cardíaco, en este lugar las crestas neurales. Aquí las crestas neurales participan conformando un tabique membranoso de disposición espiralada a través del cono y el tronco arterioso, como vamos a ver ahora. Fíjense, recuerden, nosotros dijimos que había una porción muscular en la formación
del tabicamiento, que tiene que ver con el cuerpo o la masa más predominante de los ventrículos, y una porción membranosa en relación con las crestas neurales, que tiene que ver con justamente la división de este tronco arterioso. Entonces, este tronco, como ustedes ven acá, nosotros vemos acá la parte, justamente la parte muscular, y la última parte es la parte membranosa. Esta parte membranosa va a tomar una disposición espiralada a través del cono y del tronco arterioso. Este espiralamiento se debe a que la progresión del tabique se ve afectada por la torsión de la asa cardíaca y el flujo espiralado proveniente de los ventrículos. Este tabique es la única participación de las crestas neurales en la formación del corazón. Y ahora vamos a ver de qué manera. Se forma primero en el interior del tronco y cono dos repliegues helicoidales que avanzan hacia los ventrículos, que son las crestas troncales. Estas van a crecer en forma de espiral y de esta manera el ventrículo derecho queda en comunicación con el tronco de la arteria pulmonar, mientras que el ventrículo izquierdo con el tronco de la arteria aorta. Aquí lo ven, rebordes troncales, justamente, y qué relación tienen con los vasos más importantes y cómo las crestas neurales contribuyen a la formación de este tabique. Aquí ven cómo es lo que es un dibujo. Justamente recuerden que dijimos que la formación del ventrículo tiene una porción que es muscular, que es la que va a formar al miocardio y las paredes del ventrículo y el tabique interventricular, pero va a haber una zona membranosa donde este tabique interventricular lo que va a hacer es no solamente separar el ventrículo, sino también a este tronco de vasos sanguíneos que sale hacia el exterior. Entonces, ¿qué pasa? Por fusión justamente de las crestas, queda formando el tabique tronco-conal, que es de forma helicoidal, fíjense que es como una hélice, y se ubica dividiendo a estos dos tubos, ¿no?, en dos, o sea, este tubo, perdón, en dos. Entonces, a medida que va creciendo y se va formando este tabique tronco-conal, va teniendo una forma de hélice y va dividiendo de alguna manera y ya dándole el sentido a la circulación dependiendo de dónde venga la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que del tronco arterioso se divide el tronco de la arteria pulmonar, que va a ser el que salga del ventrículo derecho. Fíjense, si nosotros seguimos este recorrido helicoidal, termina de este lado. Mientras que de la misma manera, cuando este tabique gira, se forma la aorta descendente. Quiere decir que la aorta, ¿no?, tiene una íntima relación con el ventrículo izquierdo. Entonces, luego de que el tabique tronco-conal sufre esta rotación de los 180 grados, lo que hace es que la aorta y la pulmonar se crucen en el espacio. Entre tronco y cono se forman los esbozos de las válvulas sigmoideas. Entonces, fíjense, esto que era un tronco, un cono arterioso sin ningún tipo de división, gracias a las crestas empiezan a formarse esta división que lo hace en forma helicoidal y permite que del ventrículo derecho salga la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo salga la arteria aorta, que se van a cruzar espacialmente, como es en la anatomía actual. Bien, ¿qué pasa si esto no sucede? Bueno, si no sucede, si hay una falla porque hay una insuficiencia de formación o hay una alteración en la migración de las células de las crestas neurales, bueno, estos tabiques no se van a formar. Entonces puede pasar que se produzca una comunicación interventricular, porque este tabique no se terminó de formar. Puede pasar también que se produzca una patología que se llama tetralogía de Fallot, que está en algunas de
nuevos casos clínicos en los cuales tetra viene de 4, son 4 las alteraciones que hay, que es la estenosis de la arteria pulmonar, la hipertrofia del ventrículo derecho, la aorta cabalgante y la comunicación interventricular. Tendrán que investigar qué significa estenosis, qué significa hipertrofia y demás. Eso se lo dejo para ustedes. También pasa que cuando no se termina de cerrar en su parte más cefálica, justamente es el tronco arterioso persistente. Aquí la parte membranosa de la formación del cono arterioso no logra hacer este giro de 180 grados, por lo tanto las crestas vulvares que tabican el tronco no se fusionan ni crecen hacia los ventrículos. Entonces la primera porción de la arteria aorta y pulmonar quedan en común, y por lo tanto siempre acompaña una comunicación interventricular. También existe la estenosis de las válvulas aórticas y pulmonares, y clínicamente todas estas alteraciones se pueden ver de dos maneras clínicamente, como patologías cianóticas y no cianóticas. Bueno, tendrán que investigar qué significa cianosis, por qué se produce, qué características clínicas tiene, y bueno, y aquí dejo algunas malformaciones relacionadas a la cianosis. ¿Qué pasa con la circulación fetal? La circulación fetal es una circulación transitoria y adaptada a la vida intrauterina, donde la hematosis no se realiza en los pulmones, sino que el oxígeno proviene de la placenta. Hay una serie de procesos que en la vida extrauterina serán patológicos, como los shunts, que era esa mezcla que teníamos entre las dos aurículas, y las mezclas de sangre, que en la vida intrauterina son esenciales. O sea, todo este sistema que contamos hasta ahora, que nos parece que imposible sería vivir con estas patologías en la vida extrauterina, dentro de la vida intrauterina son fundamentales. La anulación de los shunts y la discontinuación de las mezclas de la sangre serán parte de los cambios al nacer y las adaptaciones a la vida extrauterina. O sea que justamente nosotros tendremos que ver que estos intercambios o estas comunicaciones tendrán que cerrarse y la sangre dejar de mezclarse para que el nuevo bebé se adapte a la vida extrauterina. Entonces, ¿qué cambios suceden en el nacimiento? En el nacimiento, ¿qué pasa? Hay un cese de la circulación placentaria y un inicio de la respiración. Cuando esto sucede, se producen obliteraciones. Obliteración quiere decir cierres. ¿Cierres de quiénes? Cierres de las arterias umbilicales, que son las encargadas de llevar la sangre oxigenada desde la placenta hacia el feto. Las venas umbilicales y el conducto venoso también se cierran. También se cierra el conducto arterial y se cierra aquel agujero oval que habíamos visto cuando se formaba el tabique interauricular. Pero ¿qué pasa con esas estructuras que dejan de cumplir la función circulatoria? Bueno, las arterias umbilicales, por ejemplo, van a formar los ligamentos umbilicales medios y en la porción proximal como arterias vesicales superiores. La vena umbilical izquierda va a formar el ligamento redondo del hígado, el conducto venoso, el ligamento venoso, el conducto arterial, el ligamento arterial, y el agujero oval se cierra por aumento de la presión de la aurícula izquierda y disminución de la misma del lado derecho. Ese cierre reversible en los primeros días de la vida postnatal, en un 20% de las personas puede quedar permeable anatómicamente. O sea que en muchas personas ese agujero puede seguir pasando algún tipo de sangre y que el clínico o el pediatra
se va a dar cuenta cuando ausculte al bebé a lo largo del tiempo o en el periodo en los cuales los bebés hacen sus controles sanos. Fíjense que la mayoría de arterias y venas, una vez que se obliteran, o sea que dejan de formar parte del sistema cardiovascular, se fibrosan y pasan a ser ligamentos. Bueno, muchas gracias por escucharme y les dejo, como todos los años, una frase que dice que el corazón tiene razones que la razón ignora. Es un pensamiento de Pascal, que era un científico, filósofo y escritor francés. Un científico muy brillante, y no solo brillante para descubrir cuestiones médicas y científicas, sino también para la escritura, como esta bella oración que nos deja. Queda para leer y para investigar cómo se desarrolla el sistema vascular con respecto al venoso y arterial. Se los dejo a ustedes para que lo lean, para que lo indaguen y para que busquen cuáles son las arterias y venas más importantes y cómo se forman.